Querido amigo, querido joven, Dios te guarde, Dios te bendiga. Estoy muy alegre con el Señor porque puedo compartir en este momento una profecía tan bonita como la de Daniel capítulo 7. Y sí, hay bestias y todo lo que tú quieras, pero lo bonito es que nos muestra el pronto regreso de Jesucristo. Y de hecho, antes de irme a las 2300 tardes y mañanas, tuve que haber ido con este capítulo. Pero es que Dios por algo permite las cosas. Y en verdad doy gracias a Dios porque ahora puedo compartir esta profecía de Daniel, el capítulo 7. Así que, ¿te parece si oramos, querido joven? Oremos. Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por llamarnos día tras día al arrepentimiento. Y gracias por ser tan bondadoso y a la vez tan severo, porque así es que nosotros aprendemos, Señor. Te rogamos, por favor, que nos ayudes, que nos des sabiduría para entender lo que nos quiere decir tu palabra, Señor. Que no hable yo, sino tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a irnos al libro de Daniel, el capítulo 7, y vamos a dejar que la Biblia nos hable. Daniel capítulo 7 sigue la misma secuencia que Daniel capítulo 2. Lo vamos a anotar. Daniel capítulo 7, el versículo 1 dice: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. El gran mar, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 17. Ahora, versículo 3. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, ¿qué representan estas cuatro bestias? Lo podemos leer en Daniel 7:17. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Reyes en la Biblia es el rey y su reino. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2, la cabeza de oro representaba a Nabucodonosor y su reino. Eso lo podemos ver en el libro de Jeremías capítulo 51, 7 al 8, donde el oro representa no solo a Nabucodonosor, sino también a Babilonia. Y ahí se menciona también el vino de Babilonia. Así que podemos entender que aquí la Biblia nos está hablando de cuatro sistemas políticos, de cuatro reinos que se levantarán uno tras otro. Vamos a leerlos. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron cortadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Esto es semejante a lo que pasó en Daniel capítulo 4 con Nabucodonosor. Lo puedes leer, profundiza, querido joven. En Daniel capítulo 4, a Nabucodonosor, a causa de su soberbia, para que volviera al Señor, a Nabucodonosor se le dio corazón de bestia. Aquí aparece lo mismo, pero al revés. Ahora, vamos a ir con la siguiente bestia. Daniel capítulo 7, el versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ahora, comprendamos aquí, el oso representa al segundo reino que vino después de Babilonia, Medo-Persia. Ahora, como te darás cuenta, el oso se alza más de un costado que del otro. Entonces, eso simboliza también algo en Medo-Persia. En Medo-Persia, Persia al principio estaba en igualdad con los medos. Sin embargo, luego Persia prevaleció sobre los medos. ¿Estás captando? Ahora dice que devoraba tres costillas de carne. Recordemos, ¿la carne de qué viene? De una bestia. O sea, si las bestias representan
a otras naciones y representan otro sistema político, significa que Medo-Persia, para adquirir su poder, devoró 3 bestias, 3 costillas de carne. Esas fueron Babilonia, Libia y Egipto. 3 trozos de carne. ¿Te das cuenta? La profecía se está cumpliendo tal cual, porque así sucedió en la historia. Al final, Medo-Persia conquistó estas 3 naciones. Sin embargo, no termina ahí. Continúa con Daniel 7:6, que nos dice: Después de esto miré, y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Este reino representa al que vino después de Medo-Persia, Grecia. ¿Por qué es representado por un leopardo? Porque su primer rey, Alejandro Magno, un joven, vivió una vida desenfrenada, conquistando diariamente tierras. Y es algo sorprendente que tú mismo puedes investigar. Y en verdad, luego de que muere Alejandro Magno a sus 32 años, se cumple la profecía. Se levantan 4 cabezas, 4 alas. Estas 4 cabezas representan a los 4 gobernadores que vinieron después de Alejandro Magno: Ptolomeo, Casandro, Antígono y Seleuco. 4 gobernadores. Ahora, la profecía se está cumpliendo al pie de la letra. Es muy parecida a Daniel 2, pero nos está dando detalles extra. Vamos a leer ahora Daniel capítulo 7, el versículo 7. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenían 10 cuernos. Importante aquí, presta mucha atención. Aquí está describiéndonos lo mismo que en Daniel capítulo 2 con las piernas de hierro. Date cuenta, vamos a leerlo. Daniel capítulo 2, el versículo 40. El 4º reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo mismo se está describiendo para esta bestia espantosa y terrible. Esta bestia espantosa y terrible representa a Roma. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en la visión Roma tiene 10 cuernos? Esta bestia espantosa y terrible tiene 10 cuernos. Ahora, vamos a irnos a la historia. Resulta que de Roma se hizo una división, Roma Oriental y Roma Occidental, y Roma Occidental recibe constantemente ataques de las 10 tribus bárbaras. Y entonces, así Roma Occidental cae en el año 476 después de Cristo. Y entonces, allí se originan los 10 cuernos. Si podemos leer en la Biblia, nos va a decir en el capítulo 7 de Daniel, en el versículo 24, dice: los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Ok? Ahora, estamos captando perfectamente. Luego de Roma se levantan las 10 tribus bárbaras. Sin embargo, la visión continúa. Presta mucha atención. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora aparece un cuerno pequeño, y este cuerno pequeño derriba 3 cuernos, o sea, 3 tribus bárbaras. Esas 3 tribus bárbaras son los ostrógodos, visígodos y los vándalos. Y entonces allí Roma papal obtiene su poder, porque así se cumplió en la historia. Roma papal derriba estas
3 tribus bárbaras y así obtiene su poder. Y Roma papal tiene varias características que comparte con el cuerno pequeño. Las podemos leer en la profecía, en Daniel capítulo 7, el versículo 19 en adelante. Entonces tuve deseo, hablando de Daniel, de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Ahora, mira esta característica. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. En el año 538 después de Cristo, luego de que Roma papal tumba las 3 tribus bárbaras, allí se empieza a obedecer al Papa como cabeza de la iglesia. Y entonces cualquiera que no obedeciera al Papa se le llamaba hereje, era quemado en la hoguera, era muerto de maneras espantosas, era martirizado. Así ocurría con los santos. ¿Saben por qué? Porque aquí hay otra característica que Roma papal comparte con la profecía. Daniel 7:25. Hablando del cuerno pequeño, voy a leer el versículo antes. Y tras ellos se levantará otro, hablando del cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. El cuerno pequeño y Roma papal comparten las mismas características, tanto a nivel histórico como a nivel de profecía. Mira esto, tienen la característica de hablar palabras contra el Altísimo. Si tú lees el libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, de hecho, lo voy a estar buscando, te vas a dar cuenta que el hombre de apostasía se levanta contra todo lo que se llama Dios y además ocupa el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios. Vamos a leerlo en el libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, refiriéndose a Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Date cuenta de esto. Aquí en Roma papal ocurrió esto. Se ponía el Papa como cabeza de la iglesia, ocupando el lugar de Dios. ¿Y sabes cómo se le llamaba? Vicario de Cristo, que significa representante de Cristo en la tierra. Y de hecho, el Papa León XIII había mencionado por sus propias palabras que el Papa es el representante de Dios en la tierra. O sea, se puso en el lugar de Dios y entonces habló palabras contra el Altísimo. Porque si tú lees Apocalipsis 13, te das cuenta que las palabras contra el Altísimo son blasfemias. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 13 para que no quedes así con la curiosidad. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La pregunta es, decir literalmente que el Papa es Dios en la tierra y ponerse en el lugar de Dios en la tierra es una blasfemia. Vamos a leerlo a través de la Biblia. Juan capítulo 10, el versículo 30. Una verdad que dijo Cristo. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre.
¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, si el Papa se hace pasar por Dios en la tierra, está blasfemando contra Dios. Está directamente en contra de la ley de Dios. Ahora, otra manera, otra prueba en la que el Papa se pone en el lugar de Dios. Vamos a observarlo a través de Marcos capítulo 2, el versículo 5 en adelante. Marcos capítulo 2, el versículo 5 en adelante. Y recordemos que no hablamos solo del Papa, sino de este sistema, del sistema de Roma papal, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Marcos 2, 5 al 7 nos dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es verdad. El libro de Isaías dice, yo Jehová soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Sin embargo, la diferencia es que Cristo era Dios encarnado. Vamos a leer el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 1. Un versículo muy, muy lindo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mira lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La diferencia es que Cristo es igual a Dios. Cristo es Dios. Esa es la diferencia. Mientras que nosotros, los seres humanos, somos seres criados para obedecer a Dios. Así de sencillo. Somos polvo. Somos nada sin Él. Pero Él sin nosotros sigue siendo Dios y sigue siendo todo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, el versículo 6. Filipenses capítulo 2, el versículo 6. Dice lo siguiente. Haya pues en vosotros, leyendo desde el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, o sea, fue igual a Dios en el cielo y su naturaleza, como es eterna, Él sigue siendo igual a Dios, pero se despojó de sí mismo, Él mismo se despojó para tomar naturaleza de hombre. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está. La Biblia es demasiado clara. Cristo se humilló para salvarnos. Al contrario, el papado no es Dios y siendo polvo, se ensalzó para ponerse en el lugar de Dios. Polos opuestos, date cuenta. El Papa blasfema contra Dios. Este sistema político, religioso, papal, blasfema contra Dios. Porque a los sacerdotes también se les da el poder, o la autoridad, o se profesa que ellos tienen poder para perdonar los pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Solo Dios puede, porque Dios es el autor de su propia ley. Por tanto, Él decide a quién se le perdona la transgresión de la ley y a quién no se le perdona. Él es Dios, Él hace como quiere. Vimos que Roma papal cumple con este requisito del cuerno pequeño.
Vamos a seguir leyendo. Y hablará palabras contra el Altísimo, ya lo vimos. Y a los santos del Altísimo quebrantará, también lo vimos. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ok. Otra señal, cambiar la ley de Dios. Roma papal, al igual, cuando ocurre esa unión entre iglesia y Estado, entonces se empieza a cambiar la ley de Dios. Porque en la iglesia romana se empieza a aceptar a personas que aún seguían aferradas al pecado, que aún seguían aferrados a la idolatría. Entonces, en la iglesia romana empieza una costumbre que, como muchos no sabían leer, se le ponen cuadros para explicar ejemplos bíblicos, por ejemplo, cuadro de Pedro, un cuadro del apóstol Pablo. Se empiezan a colocar esos cuadros para dar ejemplo de cómo debe ser el comportamiento cristiano. Sin embargo, al aceptar a estas personas no transformadas que rehusaron ser transformadas por el Espíritu Santo, entonces eso fue como un lavado de cerebro. ¿En qué sentido? Esas imágenes llegó un momento en que las reverenciaban tanto, pero tanto, que empezó a cegarse la mente. Empezó a dejar de mirar a Cristo y empezó a mirar a los santos. Y entonces en Roma papal ocurre que en vez de hacer como antes era Roma, que Roma adoraba al dios Júpiter, el dios Saturno, al dios Mercurio, a todos esos dioses, en lugar de adorar a esos dioses, ahora empiezan a adorar santos. Esa estatua Júpiter, no. Ese es el apóstol Pedro. Así empieza a ser el sistema de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lastimadamente así fue. Y entonces, cuando se escribe el catecismo, se borra el segundo mandamiento. No no te harás imágenes, ni te inclinarás a ellas. Ahí está. Y es verdad, había querubines en el lugar santísimo, pero no estaban a la visión de cualquier ojo, solo del sumo sacerdote y de Dios. Y además, no era que se inclinaban a esos querubines para reverenciarlos, eran una imagen, sí. Sin embargo, a diferencia de como ocurre en la Iglesia Apostólica Romana, esas imágenes no eran reverenciadas ni adoradas, mientras que aquí, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, ocurrió eso. Ahora, tenemos otra señal en la Biblia, que yo creo que es la más importante a mencionar, porque aquí se cumple a la perfección. Dicen, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Presta atención, tiempo en Babilonia eran 360 días. Ahora, tiempos eran 2 tiempos, o sea, tiempo, tiempos y medio tiempo. 1 más 2 más medio tiempo. O sea, 3 años y medio en días de Babilonia. O sea, 3 años y medio en cuanto periodo de 360 días. Saca tu calculadora. 360 días por 3.5, 1260 días. Entonces, aplicando el principio bíblico día por año que está en Números 14:34 y Ezequiel 4:6, nos da 1260 años. Así ocurrió. Durante 1260 años prevaleció la persecución papal. En el año 538, que derrotan las 3 tribus bárbaras, hasta que en 1798 recibe la herida de muerte de Apocalipsis 13, que después vamos a estudiar. Y entonces esa herida de muerte se le da Napoleón Bonaparte cuando lleva preso al Papa Pío VI a través del general Berthier, y el Papa Pío VI muere en la cárcel. Y entonces allí pareció que Roma papal se iba a desintegrar, pero con el tiempo está empezando a resurgir. Y actualmente mira las riquezas del Vaticano. ¡Cuánto poder!
Entonces, 1260 años fue que prevaleció el poder papal, persiguiendo a los santos, al pueblo de Dios, haciéndose pasar por Dios y cambiando la ley de Dios. ¿Sabes algo? Te voy a compartir un dato extra. Roma papal no solo cambió el segundo mandamiento, no solo lo borró por completo, sino que cambió el cuarto mandamiento. Durante muchos años, Roma papal persiguió a todos aquellos que guardaran el sábado. Estaban ordenando no solo que guardaran el domingo, sino también, además de que guardaran el domingo, de que trabajaran los sábados. Entonces era una prueba para los que querían permanecer fieles a Dios. Una prueba fuerte. Sin embargo, muchos permanecieron fieles. Un ejemplo, los valdenses, ese pueblo de los años 1100, 1200, 1300, los 1400. Ese pueblo que permaneció guardando el sábado. Un pueblo puro, de conducta intachable, de fe inquebrantable, que sencillamente guardaron el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. La pregunta es, ¿cuándo se cambió ese mandamiento? En el año 321 después de Cristo, antes de que accionara el poder papal, antes de que se volviera una potencia. El primer emperador en volverse cristiano de Roma, Constantino, emitió el concilio donde en el año 321 después de Cristo, en el mes de marzo, se cambió el día de reposo del sábado por el domingo. Y entonces, ellos en los propios documentos católicos, tú puedes leer que muchas veces los protestantes, al guardar el día domingo, están siguiendo el ejemplo de Roma papal, de la Iglesia Católica. Y muchos sacerdotes se han burlado de eso. Hoy te invito a que vuelvas a la verdad bíblica del sábado del cuarto mandamiento, querido amigo. Porque recuerda, como dice Santiago 2, si no cumples un mandamiento, los 10 los quebrantas por completo. Y en verdad vienen días difíciles, porque Apocalipsis 13 dice que ese poder volverá a surgir, que Roma papal se volverá a levantar. Pero mire lo que dice Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 nos dice lo siguiente. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué poderoso. ¿Quieres estar en el reino de los cielos con Cristo y pasar una eternidad con Él? Entonces, guarda los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos uno tras otro, y sigue confiando en Jesucristo. Obedece a Dios hasta el final. No obedezcas a los hombres. Hazle caso a lo que te dice la palabra de Dios, querido amigo. Y de hecho, dentro de muy poco, para que quedes convencido, vamos a publicar aquí en el canal un tema hablando sobre el sábado, para que veas que el sábado es algo totalmente bíblico, que está en la Biblia. Así que te invito a que vengas a ese tema. Ahora, querido amigo, quiero que te prepares, que conozcas a Dios, porque al igual que Roma papal durante 1260 años estuvo persiguiendo a la iglesia, que si Dios no les hubiera dado refugio en el desierto, la iglesia hubiera perecido. Al igual que vino esa persecución, la más larga en tiempo, al igual así va a ocurrir en estos tiempos. No va a venir la más larga en tiempo, pero sí la más larga en intensidad. Mira lo que dice el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 1. Nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallen escritos en el libro. Ahora, fíjate esto, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es Cristo. Y entonces, Cristo bajará del lugar santísimo, culminará el juicio investigador, se cierra la puerta de la gracia, se acaba la oportunidad para arrepentirse. Y entonces, una vez
Cristo baja del lugar santísimo y se acaba el juicio investigador y el destino de cada quien queda sellado, entonces viene la gran tribulación. Que si tú lees Mateo 24, te darás cuenta que la gran tribulación la pasa a todos y que el poder que va a prender esta gran tribulación va a ser Roma papal. Entonces, si quieres permanecer fiel a Dios, tienes que conocer a Dios, tienes que amar a Dios desde lo profundo del corazón más que a tu propia vida. Así como en Daniel, que hubieron jóvenes que prefirieron ser quemados antes que desobedecer a su Dios. Prefirieron amar a Dios, así les costara la vida. Así te tienes que enamorar de Dios, querido mío. Así que no pierdas la oportunidad. El libro de Daniel, capítulo 7, continúa y nos continúa diciendo, ya podemos ver aquí todo este panorama. Y entonces el versículo 9 de Daniel 7 nos dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego proseguía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba del cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Aquí Daniel respeta el orden cronológico, luego que el cuerno pequeño domina desde el año 538 hasta 1798. En 1844 inicia el juicio investigador, los libros abiertos, los expedientes donde se analiza la vida de cada quien, incluyendo la tuya y la mía. Si quieres entender mejor esto del juicio investigador, te invito a que veas el video que subimos hace poco de las 2300 tardes y mañanas, donde aquí se explica con guía perfecta del Espíritu Santo. Y entonces, cuando culmina este juicio investigador, se da la sentencia de cada quien. Se decide quién muere y quién vive, así como el Yom Kippur, como el día de la expiación en Levítico 16. Cuando se termina el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote baja del lugar santísimo al lugar santo, entonces se decide el destino de cada quien, quién vive, quién es cortado del pueblo y quién muere y quién se mantiene en el pueblo. Se decide el destino de cada quien. Así será cuando termine el juicio investigador, que no sabemos ni el día ni la hora. Sin embargo, tenemos que estar arrepentidos, cada día velando, cada día guardando los mandamientos de Dios, porque así Dios nos ha mandado, querido amigo. Así que sigue diciendo el libro de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí la Biblia toca el tema en el que podemos ver cómo poderosamente Cristo recibe el reino eterno. Y si tú lees Daniel 7, en ese reino está incluido el pueblo de Dios. Cristo reinará con su pueblo y tú puedes ser parte de su pueblo. Tienes que reflejar a Cristo, porque Lucas capítulo 8 dice, he aquí mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios, querido mío, todo el que hace la voluntad de Dios. Así que vive conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está revelada en los 10 mandamientos. Dios anhela que tú guardes el sábado, que tú guardes el segundo mandamiento de no te harás imágenes. Anhela que guardes los 10 mandamientos. Y así como dice Apocalipsis capítulo 13, lastimadamente muchos caerán en el engaño de Roma papal. Muchos, muchísimos. Y van a adorar a la bestia a través de su marca. Y vamos a analizar eso en futuros videos. No te preocupes. Dios te ama. Te mando un fuerte, fuerte abrazo en Cristo Jesús.
y sigue orando, pidiendo sabiduría a Dios. Oramos. Señor, bueno y eterno, gracias por este poderoso tema, de verdad. En este momento te suplico que tú hayas tocado el corazón de esta persona y te suplico que por favor puedas seguir buscándote y puedas seguir pidiendo sabiduría a ti, Señor. Es lo que te suplico, que pueda vivir según tus mandamientos y que pueda guardar todos los mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, el del día sábado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amigo. Y recuerda, yo castigo y reprendo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete, nos dice Jesucristo. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.